Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todas las mañanas estamos aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo les saludo en esta mañana a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, TikTok, en Twitter, en YouTube y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Gracias como siempre por el favor de su atención. Espero tener el privilegio de que nos acompañe hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Y aquí nos reportamos listos para ofrecerles un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió hacer una pausa en su ciclo de alzas de tasas de interés por primera vez desde marzo del 2022 y tras 10 aumentos de este tipo de tasa de interés en los últimos 15 meses, en los que subió un total de 500 puntos base. El Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed determinó por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en un rango de entre el 5 y el 5.25% ante el estancamiento, no desaparición, pero sí estancamiento de la inflación. No obstante, el Banco Central de los Estados Unidos mantiene abiertas opciones para volver a elevar las tasas, pues prevé 2 aumentos más de 25 puntos base hacia finales del año, al reconocer que la inflación de todas maneras no ha cedido y sigue alta para los estándares de los Estados Unidos. Les quiero también reportar que el Banco Central Europeo acaba de tomar hace unos cuantos minutos la decisión de subir 25 puntos base su tasa referencial, lo que hace ver que en Europa hay una mayor presión inflacionaria que, digamos, desde el punto de vista de su economía, con respecto a la que se considera de los Estados Unidos. Al acusar un complot de empresas industriales para comprar a menor precio granos básicos, Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, pide a los agricultores cesar el paro en el aeropuerto de Culiacán y mejor llevarlo a las oficinas de las compañías de las que se quejan. En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que el problema es un boicot de empresas como Minsa, las señala, ¿no? Minsa, Gruma, Cargill, que están buscando un precio menor a los 6,965 pesos por tonelada de maíz blanco, como se estableció por el mercado de la Bolsa de Chicago. Aseguró que estas organizaciones privadas, estas empresas, acapararon en bodegas y están presionando en conjunto para comprar a menor precio los granos básicos que venden estos agricultores. Y bueno, es decir, el gobernador del estado lo que está instigando a los agricultores es a que mejor hagan una ocupación de las empresas y no del gobierno. Ildefonso Guajardo, diputado del PRI y ex negociador en jefe del TEMEC, culpó al gobierno federal de detonar las protestas al eliminar la agricultura por contrato. Explicó que al dejar de comprar coberturas, abandonó el gobierno a los agricultores y ahora le quiere pasar la responsabilidad a los empresarios. Y así pretenden la suficiencia agroalimentaria para los mexicanos, ironizó el propio Ildefonso. Mario Zamora, senador priista y ex titular de la desaparecida ya Financiera Rural, reprobó que el gobernador sinaloense proponga violar la ley en lugar de buscar un diálogo para encontrar soluciones. Los agricultores están explotando un problema grave, Exigen al gobierno que compre las cosechas que las empresas privadas no adquieren y que se amplíe el programa de precios de garantía, así como una bolsa presupuestal para contingencias de mercado. Baltasar Valdés, presidente de los Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que los gobiernos estatal y federal acordaron hacer la compra a 6,965 pesos la tonelada
de 2 millones de toneladas de maíz que no compraron empresas a productores. Sin embargo, esa compra sería únicamente para pequeños productores, aquellos que siembran hasta 10 hectáreas, lo que deja fuera a otros que son, digamos, los agricultores de mayor influencia, de más dinero, ¿no? A casi 3 años de iniciado el TEMEC y en medio de consultas por la política mexicana para permitir la entrada de maíz genéticamente modificado, la dependencia nacional de importaciones del grano va en aumento. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en 2020, año del arranque del TEMEC en México, se produjeron 27.4 millones de toneladas de maíz y se importaron 16 millones más, principalmente de Estados Unidos. Se espera una producción nacional de maíz de 28.1 millones de toneladas, un crecimiento del 2.4% con respecto al 2020, pero con importaciones récord de 18.200.000 toneladas, 13.3% más que las registradas en el año de entrada en vigor del tratado comercial de la renovación del tratado comercial con Canadá y con los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la eliminación de las medidas asimétricas impuestas a Pemex en la reforma energética del 2014, que el Congreso canceló en mayo del 2021, pero que fueron reinstauradas después por los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro. 3 votos contra 2 fue el resultado de la segunda sala de la Corte, confirmando el primero de miles de amparos que ambos jueces concedieron en contra de la reforma al artículo 3º transitorio de la Ley de Hidrocarburos. El valor de las importaciones de gas natural realizadas por México en el primer trimestre del año cayó 16.62% respecto al mismo periodo del año previo. De esta forma, el monto de las importaciones disminuyó en 2.576 millones de dólares de enero a marzo del 22 a 2.148 millones de pesos en los mismos meses del 2023, del 2023, con lo que acumuló 2 periodos a la baja a tasa anual, de acuerdo con cifras de la balanza petrolera del Banco de México. México tiene un consumo de gas natural que supera los 8.200 millones de pies cúbicos, de los que el 70%, unos 5.700 billones, provienen de la importación, y esto nos hace altamente dependientes de los Estados Unidos. Solamente el 30% se produce en nuestro país. En cuanto al volumen importado, se observó una disminución de 1.08% anual, con 5.500 millones de pies cúbicos, según cifras de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. De un total de 2.469 municipios en México, al menos 936, principalmente en el sur, no tienen una gasolinera para atender la demanda, según admite la Comisión Reguladora de Energía, pero hay solicitudes para poner gasolineras, pero no hay permisos que se concedan. Y este es un contrasentido. El huachicol o robo o venta ilícita de gasolinas en el país se estima en unos 57.6 millones de litros diarios, según la ONEXPO Nacional. Se calcula que de los 192 millones de litros diarios de gasolinas que se consumen en México, el 30% proviene del huachicol, ya sea de la ordeña de ductos para el robo del hidrocarburo o del huachicol fiscal, que es la importación de combustible bajo otras fracciones arancelarias para no pagar impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma de 2021 que eliminó la figura de subcontratación personal conocida como outsourcing, el cambio en materia laboral más importante derivado de una iniciativa del actual gobierno. Sin embargo, la segunda sala de la Corte declaró inconstitucional una de las reglas expedidas por la Secretaría del Trabajo para aterrizar la reforma, ya que excedió lo previsto en las leyes respectivas. Y entonces, por unanimidad, la sala negó
el primer amparo de una empresa de subcontratación en contra de los cambios a las leyes de la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Infonavit, que en general suprimieron la subcontratación de empleos y ahora solamente prevén esta figura para ciertos servicios especializados, son renfes especializados. El empleo en el sector manufacturero del país creció 0.06% en abril, luego de 3 descensos consecutivos a tasa mensual, debido a que 10 de sus 21 ramas aumentaron su personal ocupado de acuerdo con datos del INEGI. Los rubros con el mejor comportamiento en el empleo fueron impresión e industrias conexas, fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, con 1.55% de aumento. La fabricación de productos a base de minerales no metálicos aumenta en 1.2%. El empleo para la gente de manera directa. La inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo está rezagada en las cadenas globales de valor en diversas industrias, según da a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Todavía las mujeres están siendo rezagadas en términos de posiciones de mando en América Latina, y esta es una brecha de género que no tiene por qué existir. En América Latina estamos siendo todavía muy sexistas en este sentido y no es un despropósito total. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, destacó 2 proyectos emblemáticos de México para la generación de empleos. 1, el Tren Maya, y 2, el Interoceánico. ¿De dónde sacó esas cifras? Lo ignoramos. En la próxima temporada de invierno, American Airlines aumentará sus vuelos a destinos turísticos de playa en México como Acapulco, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y también Ixtapas y Guatanejo, donde operará más de 120 vuelos en días pico al país durante la temporada alta. Con el objetivo de acelerar la implementación de la inteligencia artificial en las empresas en todo el mundo, incluyendo el mercado mexicano, el gigante tecnológico Lenovo invertirá $1,000 millones en los próximos 3 años en América Latina en cuestiones que estén ligadas con la inteligencia artificial. La disputa entre cárteles de la droga y el control de las aduanas de Tijuana y de Mexicali en Baja California para el paso de drogas, extorsión a usuarios de garitas, narcomenudeo y cobro de piso a migrantes y comercio elevaron la violencia de una manera brutal en esa ciudad fronteriza. A nivel estatal, Tijuana concentra el 80% de todos los municipios en el estado de Baja California, en donde hubo un promedio de 5 asesinatos al día durante el mes de mayo. Al día. Y esto no por nada el alcalde de Tijuana se fue a vivir a la zona militar, ¿no? El señor López Obrador achacó a Felipe Calderón el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera el Mencho. Acusó que los homicidios repuntaron en el sexenio del expresidente panista. Bueno, no habla de los homicidios que han más que duplicado lo que fue el nivel de homicidios en el gobierno del presidente Felipe Calderón con respecto a lo que va en este gobierno. La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó que fue asesinado José Luis Palos Morales, empresario inmobiliario y dirigente de los gasolineros de la Onexpo en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Hemos perdido la capacidad de estupor, eso es estupor completo con este asesinato. Este hombre era gasolinero, era constructor, denunció, José Luis Palos, denunció a la delincuencia del Huachicol y pues ahí están las consecuencias. Ha sido asesinado de manera brutal. Los 5 ex policías capitalinos acusados de haber detenido de manera ilegal a Fabián, estudiante de la UNAM, fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Por cierto, antes de ir a mensajes, un delincuente ahora gobierna a la Ciudad de México. Le pido a la población en la capital de la República Mexicana que tenga mucho cuidado porque Martí
Martí Batres es ahora el sustituto de Claudia Sheinbaum al frente de la ciudad capital. Nunca pensé dar esta información. Hoy se las confirmo. Martí Batres, jefe de gobierno en la Ciudad de México. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. El presidente Manuel Andrés López Obrador reveló que presionó a ministros para que votaran en contra de la sentencia que buscaba anular la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentando que no quería que cayera en manos de gente como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso en los Estados Unidos. Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con los 5, con los 4 que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los 4 votos. Pues si hablo con 5, uno por uno, no saben lo que me costó. Me costó porque ya venían actuando mal. Ya habían demostrado ser chuecos. Pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5. Pues con 2 no pude. No pudo, dice el presidente, y de todas maneras lo que estaba tratando de evitar es que se cumpliera con la ley. Andrés Manuel López Obrador recibió después de la mañanera a al menos 8 funcionarios federales y a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien busca la candidatura por Morena. El día de ayer circuló un video que seguramente lo habrán ustedes visto, en el que Claudia le protesta airadamente, poniéndole así el dedito a Alfonso Durazo, porque la recibieron muy feo cuando fue al pleno de Morena, y la recibieron gritándole piso parejo, lo que ella sintió que eran agresiones de gente acarreada por Marcelo Ebrard, o por Ricardo Monreal, o por los dos, ¿no? ¿Tienes el video? Sí, a ver, pónelo, por favor, si eres tan amable. No hay excusa. Nada más me recibieron a mí con gritos y por eso respingo, ¿entiendes? No se vale. Y entonces el otro le dice constantemente, jefa. No, jefa, no. O sea, no hay acuerdo, no se molesten, no hay. Ahora, cuando dice Durazo no hay acuerdo, pues francamente no sé a qué se refiera. Cuando dice no hay acuerdo ¿de qué? No, lo que sí hay es un profundo desacuerdo y una desunión tremenda entre los aspirantes de Morena a la presidencia. Eso sí lo hay. Morena no otorgará recursos a los aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido en la eliminación interna rumbo al 24. Esto lo dice el ratero de Mario Delgado. Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, está en esta polla, y lo que sí vale la pena ver es para Claudia Sheinbaum, para Marcelo Ebrard, para Ricardo Monreal, para ¿quién otro? Para Adán Augusto López y para Gerardo Fernández. ¿De dónde están sacando el dinero? ¿De dónde están sacando el dinero? Durante una conferencia de prensa que fue retrasada en 3 ocasiones, Claudia Sheinbaum dijo que Martí Batres se quedará al frente del gobierno de la Ciudad de México
lo que tendrá que ser aprobado por el Congreso local. Oiga. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México. Bueno, pues ahí dice que Martí Batres es un hombre honesto. O sea, ¿de quién estaría hablando esta mujer? O sea, Martí Batres es un pillo. Es un pillo que toda su vida ha vivido de eso, de la ratería. Y Claudia Sheinbaum lo avala como un hombre honesto. Bueno, todo va a caer por su propio... y les va a caer encima y en la cabeza. Además, Claudia nombró como coordinadora técnica del gabinete a Luz Helena González, titular de Finanzas, y como coordinador de seguridad a Omar García Harfuch. Ambos compartirán decisiones con Martí Batres. La decisión elimina toda aspiración de Martí Batres para que él pudiera ser aspirante a la capital de la República Mexicana para gobernarla en el sexenio que viene. Antes, el señor que se llama Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, adelantó que sería el secretario de Gobierno Martí Batres quien releve a Claudia. Ante las críticas, modificó su tuit anotando "podría ser". Al final, borró ambos mensajes. Los aspirantes a la candidatura opositora a la presidencia deberán de financiar sus gastos en el proceso que se abrirá a partir del lunes 26 de junio, cuando se dé a conocer el método con el que se elegirá al candidato, según adelanta Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Puede haber entre el PAN, el PRI y el PRD una sensata idea que les anime a buscar el consenso entre la ciudadanía. Pero también me informan que se están poniendo de acuerdo los presidentes nacionales de esos partidos políticos que acabo de hacer alusión, para que se haga como que se consulta a la ciudadanía para poder después poner a él o a los que resulten los finalistas, pero producto de una decisión dentro de los partidos políticos. Ahora, si eso lo hacen, yo pienso que va a haber una ruptura de la sociedad con los partidos políticos de oposición. Si eso es lo que están pensando, cuidado, porque la ciudadanía ya despertó. Y se lo digo a los presidentes de los partidos políticos involucrados. Ya despertó la sociedad. Mucho cuidado con jugar con ella. Los republicanos no cesan en su intento de destituir a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, por su presunta negligencia en el cumplimiento del deber al asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, que ha visto un aumento récord en el flujo migratorio durante la administración de Joe Biden. Mark Green, presidente de Seguridad Nacional, inició una investigación largamente prometida sobre Mayorkas. Un panel llevará a cabo una indagatoria de 5 fases y transmitirá sus hallazgos al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que conducirá cualquier proceso de juicio político futuro. Analistas dijeron que la medida dominará los mensajes electorales del 2024 y alertaron que causará seguramente divisiones entre los republicanos. Estados Unidos confiscó casi 2,000 armas desde octubre hasta marzo en el marco de la Operación Norte a Sur, destinada a combatir el tráfico de armamento hacia México, según informa Lisa Mónaco, fiscal general adjunta de los Estados Unidos. La Unión Americana reunió este miércoles a altos cargos de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, de la Agencia Nacional de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de la Casa Blanca para abordar el problema del tráfico de armas hacia México. Mientras que Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, viajará en este fin de semana a China para reactivar la cooperación bilateral en diversas áreas. Figura detener los envíos de precursores químicos a México para la producción ilegal de fentanilo. Se trata de fíjense, esto es importante, es la primer visita que hace un miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos desde el 2019. Don Crittenberg, subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el este de Asia Pacífico, está poniendo
esta aclaración en la que pudiera, no lo garantizo, pero pudiera ser que la administración Biden haya dado su primer paso para tratar de restablecer el diálogo con China, diálogo que se ha perdido en los últimos tiempos. Mike Pence, quien fuera vicepresidente en la administración del presidente Trump y actualmente enfrenta a su antiguo jefe en las primarias republicanas, aseguró que los delitos que enfrenta el expresidente son muy graves. Donald Trump está acusado de 37 cargos federales por mal manejo de documentos clasificados que fueron encontrados en la casa de Mar-a-Lago en agosto pasado. El expresidente, como ustedes saben, se declaró inocente. La campaña del expresidente Donald Trump para la Casa Blanca del 24 dijo que recaudó $7 millones desde que fue acusado de cargos federales la semana pasada, ya que su mensaje de persecución política sigue resonando entre los partidarios más afines a Donald Trump. Más de $4,5 millones proceden de recaudación digital, mientras que 2.1 millones se obtuvieron en un acto con donantes celebrado el martes en el club Bedminster de Trump, allá en la ciudad de New Jersey. El director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard se llevó presuntamente sin permiso partes de cadáveres y luego las vendió, informan fiscales de los Estados Unidos. Un hombre identificado como Cedric Lodge, de 55 años, fue acusado de traficar restos humanos robados, a decir de un comunicado del fiscal Gerald Carman. El número de personas desplazadas en el mundo ascendió en el 2021, esta es una cifra, a 108.400.000 personas desplazadas en el mundo, una cifra récord y un aumento de 19 millones respecto al año anterior, el mayor incremento registrado hasta la fecha, según informa la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados. Las personas desplazadas en el mundo dejan sus hogares debido a guerras, persecución, violencia, violaciones a los derechos humanos, según da a conocer la agenda en su informe anual del año pasado. Un yate propiedad de una de las familias más ricas de México fue parte del rescate de unos 106 migrantes que se encontraban dentro de una embarcación que naufragó en el Mediterráneo. El yate Mayan Queen IV, registrado a nombre del ya fallecido Alberto Valleres, colaboró en el rescate de migrantes que cayeron de un barco pesquero frente a las costas de Grecia, según reportó el diario El País, citando a la Guardia Costera de Grecia. Recuerdo perfecto el día que Alberto Valleres estrenó este yate Mayan Queen IV, una verdadera fortaleza en el mar. La Cámara de Diputados de Rusia, la Duma, aprobó en primera lectura una ley que prohíbe la reasignación de género por la vía quirúrgica o legal, intensificando el giro conservador en ese país gobernado por el presidente Vladimir Putin. La SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, contrató a Kairan Kwasi, de 14 años, adolescente prodigio, para que se una a su división de servicio de internet satelital, al Starlink, como ingeniero en software, según reporta la revista Business Insider. Kwasi empezó a estudiar informática e ingeniería a los 11 años, se graduará este mes de la Universidad de Santa Clara en California, convirtiéndose en la persona más joven en graduarse de esa universidad en la historia. 14 años, contratado por Elon Musk como uno de sus técnicos principales para la SpaceX y el proyecto espacial. Esto es increíble. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, les quiero decir cómo está. Hoy tenemos una pregunta en nuestras formas de consulta que me gustaría muchísimo de ustedes su participación. He venido presentando aquí sondeos que están empezando a ver quién pudiera ser un aspirante de la sociedad hacia la presidencia de México en función de su aprobación o desaprobación. Y esto así de transparente lo pongo. La primera que hicimos fue Ángel Gurría a Santiago Krill, quedó 60-40 a favor de Ángel Gurría. La segunda fue Ángel Gurría, que ganó, a Lili Telles. La relación quedó 60-40 a favor de Ángel Gurría.
El día de ayer la encuesta fue, o el sondeo fue Ángel Gurría, que ganó las dos anteriores, a Juan Carlos Romero Hicks, y la respuesta fue 75-25. Y entonces, como ayer volvió a ganar Ángel Gurría, hoy pregunto, ¿quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? ¿Ángel Gurría o Beatriz Paredes? Ángel Gurría hasta este momento lleva el 71%, Beatriz Paredes el 29%, y yo les agradezco a todos que pasen en nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com. En el Twitter estamos en @centralfm o en @pedroferriz. Ahí, como siempre, le escuchamos. Vamos a seguir con este tipo de sondeos para que ustedes nos marquen sus preferencias, y una vez terminadas estas, platicaremos con los protagonistas de los sondeos mismos, para que tengamos de ellos su punto de vista. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Fíjense que hemos venido viendo que el peso mexicano está con respecto del dólar en una posición muy privilegiada. 17 pesos con 11 centavos es el reporte último de la divisa. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué desde mayo, que estaba en los 18, hoy está el peso en 17,11? Y la Cuarta Transformación da a conocer este resultado como un éxito. Pero quiero tratar de aclarar con ustedes cuál es la situación real. ¿Por qué el peso está tan apreciado en este momento? Hay varias razones y quiero ir una por una analizando, y ustedes me dirán de las razones que tengo si van de acuerdo conmigo. En primer lugar, el primer dato duro que les puedo presentar es que en los últimos 4 años el Producto Interno Bruto de México no ha tenido un aumento. Es decir, el valor agregado año con año, desde el 2019, digamos 19, 20, 21 y 22, el valor agregado de la economía ha sido negativo. Al ser negativo, esto significa que tenemos menos producto, y al tener menos producto, uno de los productos que tenemos menos es dinero. ¿Por qué? Porque hemos generado menos riqueza. Al generar menos riqueza, el poder adquisitivo de todos los mexicanos ha venido bajando. Es decir, el peso lo vemos apreciado, pero la depreciación interior de la moneda ha venido aumentando la depreciación y bajando la capacidad de consumo de nuestro peso. Es decir, compramos menos con el mismo dinero. Y esto nos habla de una situación que resulta complicada porque se ha venido acumulando en los últimos 4 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que como tenemos poco dinero para comprar, importamos poco y exportamos mucho. Importamos poco todos por nuestras necesidades, pero exportan mucho los sectores exportadores. O sea, los sectores exportadores están sacando mucho producto, pero están sacándolo a un precio muy castigado. El sector exportador mexicano está muy castigado por esta paridad. Entonces, llegan dólares a nuestro país en exceso, ya sea por turismo, ya sea por las propias manufacturas, ya sea por las remesas que han roto récords, y que el último récord fue de más de 53 mil millones de dólares anualizado. Todo esto nos hace tener muchos dólares, pero ante nuestra baja capacidad de compra, no compramos esos dólares, y entonces, al haber mucha oferta de dólar, el dólar, al no poder ser comprado, oferta y demanda, tiene poca demanda, y esto hace que el dólar baje su precio,
se abarata. Nos sobran dólares, nos faltan pesos para comprar esos dólares, lo que hace que el precio del dólar sea más barato. No los podemos gastar, lo que nos lleva a pensar que la economía mexicana no está en esta ocasión reflejando una apreciación del peso por la bonanza de la economía, sino por el contrario, por la escasez en la economía, que es un sentido exactamente diferente al que propala como una gran noticia la Cuarta Transformación. El presidente incluso, de vez en cuando en las mañaneras, hace referencia al valor de nuestro peso con respecto del dólar, ufanándose que nuestro peso ha venido recuperando terreno. Pero esta recuperación del terreno no es por un aumento de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, sino por el contrario. A peor economía, poca capacidad para comprar el exceso de dólares que nos llegan, ya sea por estas vías del turismo, ya sea por estas vías de las manufacturas, ya sea por estas vías de las remesas, y entonces hoy tenemos el peso a 17,11. Ahora, pienso también que esta paridad va a estar así contenida hasta las elecciones del año que viene. Y después de las elecciones se soltarían las amarras de la capacidad de comprar dólares. ¿Por qué? Porque dependiendo del resultado podría haber la esperanza de que en nuestro país hubiera un siguiente gobierno que estimulara la economía. Y muchos de los proyectos que ahora se pudieran estar echando a andar no se echan a andar porque hay preocupación por el futuro político en México. Esa es una realidad. Hay preocupación, hay mucho dinero que está esperando. Ahora, hay también que decirlo, dinero que está entrando a la economía mexicana ante la expectativa de lo que venga en el 24, primero pasando como capital especulativo por las tasas que se ofrecen, para después pasarlo al sector real en el momento en que haya las garantías para que el dinero, ese que llegó por la vía del capital, digamos, especulativo, se pueda pasar al sector real y del sector real detonar proyectos en la economía, es decir, proyectos en el sector de la realidad, en inversión, en equipamiento, en infraestructura, en generación de energía, en todo este tipo de asuntos que están un tanto a la expectativa y frenados. Y en este marco general, en este marco referencial, solamente un comentario más. Este sexenio podría acabar sin crecimiento en el PIB. Del 2019, cerrando completo el 2024, 19, 20, 21, 22, 23 y todo 24, podríamos cerrar con un Producto Interno Bruto en cero. Y esto nos dará hacia adelante una perspectiva en la que tendremos que remar muy fuerte los mexicanos, trabajar muy fuerte los mexicanos, entendernos con nuestra ley para que acorde con ella tengamos finalmente un gobierno que sepa promover lo que este gobierno no supo hacer, la economía. ¿Es complicado? Sí, pero es sencillo entender. Un último punto que les resalto y que nos puede beneficiar. La recesión posible en los Estados Unidos pudiera ser o muy ligera o incluso pudiera no haberla. Esto lo sabremos en el siguiente trimestre, julio, agosto, septiembre. En ese trimestre veremos qué tanto cae la economía norteamericana y qué tanto cae la inflación en la economía norteamericana. Si la recesión es ligera o nula, esto le podrá dar un buen impulso al país que nos pudiera hacer crecer por lo menos unos 0.8 de punto del Producto Interno Bruto.
entre 0.8 de punto y 1.1 de punto porcentual. Si la recesión en los Estados Unidos es muy ligera o nula. Si es mediana o mayor, entonces hay un pronóstico reservado que hasta este momento no podríamos medir por sus consecuencias. Con esto, no nos vayamos con la historia que tener un superpeso implica tener una supereconomía. Tenemos un superpeso porque nuestra economía no tiene dinero para comprar los dólares que nos llegan. Y esto, más que una buena economía, es una economía en problemas en la que mientras la paridad peso-dólar nos mantiene entretenidos a muchos, la capacidad adquisitiva del peso es la que se ve disminuida. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues fíjense, vamos a hablar de algunos de los niveles de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores que están hoy al frente de muchos estados en la República Mexicana son gente muy lamentable, son gente que tienen todo menos hechuras de una persona que pueda estar en capacidades de gobernar. Y hay muchos casos, pero me concentro en uno, que es el estado de Morelos. Y estoy en comunicación con Fabián García Ramírez, que es presidente de la Barra de Abogados del estado de Morelos. Y te saludo esta mañana. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado don Pedro Ferriz de Con, a sus órdenes. Fabián García Ramírez, presidente de la Barra de Abogados del estado de Morelos. Muchas gracias, Fabián. Hay una iniciativa de juicio político hacia el gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Bueno, por infinidad de razones. Su incapacidad para gobernar, la inseguridad en la que está inmerso el Estado, el tomar recursos públicos para cuestiones que no tienen una explicación. La lista podría ser muy larga, pero yo pienso que la lista más bien la tienen ustedes y han venido haciendo una evaluación de cómo es que gobierna este hombre el estado en el que habitas. Correcto. Antes que nada, vamos a establecer que la demanda juicio político han sido promovida por diversas asociaciones. Una de ellas incluso maneja un nombre semejante al nuestro, Barra de Abogados. Son algunos abogados que fueron escindidos de esta asociación. Pero veamos ahora sí el contexto. Esta demanda de juicio político se presenta en un momento en el cual las aguas son turbulentas en el estado de Morelos debido a los movimientos políticos que se nos vienen en el próximo año, que tenemos, sin duda alguna, en lo que se refiere a las elecciones de alcaldes municipales, en las elecciones del gobernador y no digamos las elecciones federales de diputados, de senadores y en este caso también de la presidencial. Sí existen, sin duda alguna, reclamos en la seguridad por parte del estado de Morelos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con un suficiente personal, lo que nos han reportado, 3,000 policías en el estado de Morelos para atender nuestras necesidades y también de lo que es de nuestro conocimiento que se nos llega por parte de un apoyo económico de la Federación de 18 millones para todos los municipios, en este caso, para atender la seguridad pública. Entonces, como en este caso, asociación, sí estamos muy conformes porque no se han creado estos puentes entre los 3 niveles de gobierno y ni siquiera entre las 3 autoridades que tenemos aquí en nuestro estado, que sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso y los tribunales, para que todo fluya en este caso y puedan resolver los problemas sociales que tenemos dentro de nuestra entidad federativa, don Pedro. Digamos, Fabián, que el gobernador no tiene una formación de administrador, digamos, de recursos públicos. El hombre viene de un sector en el que pues, prácticamente estamos hablando de un analfabeta que llega a ser gobernador debido a su popularidad, como también llegó a ser presidente municipal de Cuernavaca. Es decir,
Estamos hablando del principio de Peter, ¿no? De llegar hasta un punto en el que estás ante una responsabilidad con la que simplemente no puedes. Y el gobernador no puede, pero aparentemente nada le afecta, no se le puede hacer nada por ningún flanco. Y yo me pregunto si en términos legales esta promoción de juicio político verdaderamente podría progresar y entonces tener un caso, tener una materia de litis para poder entonces argumentar todo esto que nos dice la barra de abogados de Morelos. Correcto. Para que pueda proceder un juicio político con base en la ley, tiene que existir un hecho específico, y bien nos lo señala justamente nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Tienen que indicarnos lugar, hora y fecha. ¿Cuál es este hecho que le están imputando al señor gobernador? No dejo de tocar que, bueno, la persona de Cuauhtémoc Blanco ya previamente fue objeto como alcalde de un juicio político que no trascendió, e incluso ya previamente se le había presentado un juicio de procedencia, una solicitud para un juicio de procedencia para que la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción le iniciara un juicio de procedencia y quitarle el fuero. ¿Por qué no ha procedido? Porque efectivamente no han, en este caso, llevado las pruebas necesarias, y esto es porque se apresuran más en hacer una labor política que una labor jurídica. Nosotros en la barra de abogados no tomamos decisiones de manera apresurada. Nosotros pedimos que se nos obsequie la información, que la podamos integrar debidamente y analicemos si procede o no un juicio político, porque desgraciadamente se ha abaratado la palabra del juicio político en toda nuestra República Mexicana, y eso, utilizarla constantemente diciendo voy a iniciar un juicio político en contra de tal o de cual, sin presentar los elementos, lo único es que provoca en la ciudadanía, en la sociedad, que como usted refiere muchas veces, es una sociedad que tiene años que ha despertado y que está consciente, que dice, ¿cuál juicio político? Tampoco sirve. Hay impunidad en materia de juicio político, cuando realmente es un instrumento muy importante para remover a nuestros servidores públicos de alto nivel. Entonces, si no se integran debidamente estos elementos, ¿cómo podemos ir hablando de que vamos a presentar un juicio político y realmente utilizándolo más como una canonía política en temporada electoral? Vea cómo el anterior juicio político y el actual juicio político están cerca de temporadas electorales. E insisto, yo creo que si existen elementos en la actual denuncia a juicio político, en la actual demanda a juicio político, será el Congreso quien lo tenga que evaluar, pero que presenten elementos, que tengan el conocimiento previo de los elementos de hecho, circunstancia, el lugar de lo que le imputan al gobernador. Si no, lo único que van a hacer es desperdiciar tiempo del Congreso, del pueblo, en una labor que efectivamente no va a ser trascendental. E insisto, el derecho sí tiene este instrumento muy importante, y no solamente bastan estadísticas genéricas que podemos tranquilamente consultarlas y saber cómo está la seguridad el día de hoy y cómo estaba hace 3 años y cómo estaba hace 6 años. No, efectivamente, ¿cuál es ese hecho que nosotros imputamos? Y yo creo que este juicio político debe de ser, si es procedente, transparente ante todo. Por supuesto, el juicio político implica una satisfacción de quien demanda ese juicio político sobre el desempeño de alguien que desempeña un papel de carácter de representación pública, y en este caso el señor Cuauhtémoc Blanco ha sido pues, largamente visto en la picota y pues aparentemente ha sorteado todo. Pienso que para darle una estructura a lo que la sociedad pudiera demandar, pues nadie como ustedes, o sea, ustedes como barra de abogados del Estado de Morelos, si ven el reflejo
de una insatisfacción que pudiera estar documentada con razones, hechos en tiempo y forma, con toda la especificidad, yo creo que se podría armar el caso, y en caso de que se armara, pues ustedes serían la pauta y la guía. Pero de entrada creo que la actitud ahí está, siempre ha estado, de parte de los abogados de Morelos, y todo es cuestión, creo, de dialogarlo con la sociedad organizada, que sé que en Morelos la hay. Lo único que habría que hacer es juntar los hilos y tratar de armar esto para no una mera coyuntura política, sino realmente una circunstancia que involucre a la sociedad para que mañana, ya no hoy, mañana tengamos mejores gobiernos. Yo les deseo todo lo mejor y también ofrezco, Fabián, maestro, como comunicador, este medio para cualquier tipo de pauta que se pudiera presentar ante el público sobre el desempeño del gobernador Cuauhtémoc Blanco y de lo que sea. Y yo te agradezco muchísimo tu presencia, maestro. Gracias por estar aquí. De nada, don Pedro, un honor ser entrevistado por usted y, como le digo al Estado de Morelos, a los compañeros, la barra de abogados del Estado de Morelos está para servir a la ciudadanía y a sus asociados. Excelente día. Igualmente también. Igualmente, Fabián García Ramírez, presidente de la barra de abogados del Estado de Morelos. Lo que implica todo esto es que si en un país, el que sea, hay un mal gobierno, hay un mal gobernante, pues tiene que haber argumentación para que ese mal gobierno y ese mal gobernante sean hechos a un lado o sean juzgados. Pero para ello tiene que haber una denuncia o una serie de denuncias específicas. Si no hay quien lo haga, pues entonces nada avanza. Por eso la sociedad es, desde mi punto de vista, la que manda, la que quita, la que pone, la que lleva a juicio o la que no. Pero siento que la sociedad mexicana está despertando y eso es bueno. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos teniendo un problema yo creo que bastante grande entre los agricultores, y todo esto tiene que ver con los precios de garantía. Precios de garantía que están empezando a desesperar a los agricultores porque no están recibiendo un producto que pudiera ser mejor vendido en base a convenios internacionales por una fijación del precio de garantía que aparentemente no está siendo respetado por alguien. Ahora, el gobernador de Sinaloa, que es Rubén Rocha, llama a los productores a que acusen el boicot del que están presuntamente siendo víctimas por las grandes compañías que manejan los granos en nuestro país y en el extranjero, y dice, en lugar de que vengan a manifestarse frente a nosotros, pues hagan lo mejor frente a esas compañías. Y con esto les endosa el problema. Ahora, los agricultores están parados tratando de hacer ver que el problema que tienen frente a sí no van a deponer su actitud hasta que no venga una resolución en la que el gobierno pues ponga la mano y también ponga el orden sobre los precios que aquí se están dispensando. Siempre que se tiene un problema político así, hay que analizar el porqué de lo que se manifiesta. Y creo que en el caso de los agricultores en México, mucho de lo que está sucediendo ahora con estos agricultores de Sinaloa está ligado con una actitud que el gobierno de México ha tenido hacia el campo, el gobierno de López Obrador ha tenido hacia el campo, porque al no ser el campo un sector político afín a Morena, el corporativismo en el campo mexicano tradicionalmente ha sido para el PRI, no para Morena. Lo que pretende el presidente apretando a los agricultores es hacerles ver quién manda. Miren, así desapareció la cerca
así desapareció la financiera rural, así también han hecho mutis todas las instancias gubernamentales de bancos de segundo piso e instituciones que pudieran ser, digamos, entes de apoyo financiero para los agricultores. En el mundo, la agricultura siempre recibe un subsidio por sus variables, que son enormes, empezando por el clima, y pues ese es un imponderable que no puedes controlar, pero hay toda una serie de insumos que concurren en la agricultura y al ser esta la que produce un perecedero, trae como consecuencia problemas en los mercados que están marcando una fuerte intensidad entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, Canadá, Estados Unidos y México en el tema de los granos. Y por ello estoy aquí en comunicación con Larry Rubin, que es presidente de la American Society of Mexico, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás, Larry? Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Larry Rubin, ¿cómo estás tú viendo, con qué óptica, desde el lado del comercio tan intenso que hay sobre el tema del sector primario entre México y los Estados Unidos en este momento, Larry? Pues mira, con mucha preocupación, Pedro, particularmente las últimas declaraciones del gobernador de Sinaloa, el gobernador Rocha, con respecto al manejo, pues la verdad, al pobre manejo del gobierno estatal sobre este tema que tiene a los productores del maíz verdaderamente muy molestos, ¿no? Y pues para el gobernador se le hace fácil la salida de declarar que mejor se vayan a tomar las bodegas de las empresas, ¿no? Como si fuera un tema de las empresas, cuando es un problema particularmente entre el gobierno estatal y el gobierno federal y Segalmex, ¿no? O sea, la realidad es que este problema se lo autogeneró el gobierno estatal y pues que no le pasen la factura a los que vienen a crear empleo, a invertir en el Estado, ¿no? Y pues por eso mismo, Pedro, hemos estado buscando al gobernador para dialogar con él y pedirle que estas declaraciones tan irresponsables pues no se vuelvan a hacer, ¿no? Es decir, hemos estado buscando al gobernador, quiere decir que lo has buscado y no ha atendido la solicitud de dialogar. Pues creemos que el día de hoy vamos a tener oportunidad de hablar con él. De igual forma con el subsecretario Yáñez también, Pedro, particularmente el gobernador, pues para que entienda que estos comentarios irresponsables que verdaderamente incitan al delito, pues son inaceptables para todos, ¿no? Y pues la inversión extranjera lo que requiere siempre es certidumbre, Pedro. Entonces, entendemos que tienen un problema, pero las empresas no tienen que estar pagando siempre la factura. No, por supuesto que no, pues para eso es en donde fallan las aplicaciones en las políticas públicas, y pienso que aquí, en el caso de México, hay un problema específico y tiene que ver con un sector, que es el sector primario en nuestro país, que a veces se pretende tomar como un botín político cuando pues, estrictamente estamos hablando de un sector productivo, que en muchas ocasiones incluso ha salvado al crecimiento del país en términos netos, aportando como sector primario buenas utilidades, buenas cantidades de intercambio comercial, sobre todo principalmente con los Estados Unidos, en los que creo, Larry, que no debiéramos de estar buscando una autonomía, una autosuficiencia alimentaria, sino una complementariedad que sea sana y que esa es parte del comercio internacional, que pues, no tenemos por qué ser autosuficientes en todo, tenemos que ser complementarios en todo, y ese es justamente el corazón del tratado. Claro, tienes toda la razón. La región Norteamérica, la realidad es que, como tú dices, se complementa, ¿no? México es importantísimo en el sector primario para Estados Unidos y viceversa, también Estados Unidos complementa en muchas medidas el mismo sector agrícola y ahí es donde estas dos naciones sumados a Canadá como región Norteamérica, pues pueden hacer una gran diferencia
trabajando todavía más de cerca, ¿no? Y hoy por hoy, pues lo demuestra la vigorosa relación comercial que existe entre México y Estados Unidos, alcanzando los 700,000 millones de dólares. Nada más Texas, que conocemos tú y yo muy bien, mi querido Pedro, nada más Texas hace más comercio con México que todo China con México, ¿no? Entonces, la realidad es que este comercio va a seguir multiplicándose, y el que no le apueste al comercio bilateral está muy equivocado. Tú que llevas los indicadores como termómetro y muy puntualmente, en este momento, como socio comercial de los Estados Unidos, ¿en qué lugar estamos? Pues ya finalmente México ha alcanzado el primer lugar, ha rebasado a Canadá, ha rebasado a China, ¿no? Pero debo puntualizar, mi querido Pedro, que no es gracias a políticas públicas o gracias a los gobiernos. La realidad es que es los empresarios trabajando unos con otros, de México y Estados Unidos, con Canadá, y esos son los que han verdaderamente detonado este comercio. Claro, el TEMEC ha sido una herramienta, o el Telecán en su momento, una herramienta clave, pero después se quieren achacar las medallas los políticos, y la realidad es que este vertiginoso comercio es gracias a los empresarios que están trabajando día con día con pues, México, Estados Unidos y Canadá. Sí, y tenemos que seguir en ese camino. Yo pienso hacia el futuro, y hablo después del 2024, en México como un país de certidumbre económica, de certidumbre comercial en los acuerdos, en los convenios, en los contratos, en los compromisos, en lo general, de certidumbre en la inversión, en el respeto a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, en desarrollo conjunto con acuerdos que sean simbióticos, que sean de beneficio mutuo y que sean de crecimiento y que sean de, ¿sabes qué, Larry? De confianza. Yo pienso que esto es lo que tenemos que recuperar y estoy muy optimista por ello. Es muy cierto, yo creo que es clave la confianza que se genere, por eso señales como las que, por ejemplo, mandó el gobernador son no nada más penosas e ilegales, sino que no ayudan a crear esa certidumbre que cuando lo lee un empresario en Estados Unidos de cualquier tamaño, puede ser una empresa pequeña o una gran empresa, pues les genera lo que tú dices, falta de confianza, ¿no? Entonces, es muy importante que los funcionarios públicos entiendan la responsabilidad que tienen de mandar mensajes contundentes, pero mensajes adecuados, y siempre pues bajo el marco de legalidad y del Estado de Derecho. Sobre todo porque estamos ante una coyuntura, Larry, que pues le da a México una posibilidad real con el nearshoring. Fíjate que ahora que está inminente este viaje de Anthony Blinken a China, me da la impresión de que se están empezando otra vez a buscar puentes de comunicación ante una necesidad por producción que podríamos, países si nos avispamos como Vietnam, como el propio México, como Corea del Sur, tomar lugares mucho más privilegiados de los que incluso ya tenemos y avanzar hacia el mercado de mayor consumo en el mundo, como es Estados Unidos, y que lo será por mucho tiempo, y que estamos todos los países luchando después de la pandemia, después de la guerra que la seguimos teniendo entre Rusia y Ucrania. Yo pienso que tiene que venir una época en donde hay un remanso y podamos consolidar un crecimiento que nos dé pasos firmes en el progreso y en el bienestar. Eso es tan importante, también por eso estamos hablando con los precandidatos presidenciales, para externarles este futuro que puede existir en México si las señales son positivas, adecuadas para la inversión. No sería el comercio de 700,000 millones de dólares, puede alcanzar el trillón de dólares, ¿no? La realidad es que este nearshoring del que tú hablas puede ser una gran oportunidad para mexicanos, mexicanas, ¿no? Y la inversión que tanta falta hace en México, la creación de buenas fuentes de empleo, que son las que generan las empresas extranjeras, ¿no? Sí, yo soy optimista que vienen tiempos mejores. Esta coyuntura que hoy nos marca el problema irresponsable que genera el señor Rubén Rocha,
gobernador de Sinaloa, echándole el paquete a empresas nacionales y extranjeras en un tema tan básico como es el precio de un commodity que se comercia en todo el mundo con precios de garantía que son respetados y respetables, pues entonces que haga el gobierno su parte y que no mezcle peras con manzanas. Producto, fíjate, ahí se mezcla el desconocimiento con la incapacidad, ¿no? Y esto nos lleva a un acto irresponsable que espero pronto sea subsanado con diálogos como el que tú promueves en este momento para que se corrija. No es que vayas a corregirle la plana, pero sí creo que pues por lo menos el gobernador tiene que tener un poco más de información o estar menos desinformado. No sé qué lado sea más intenso. Sí, entender mejor la situación y que sí, es fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Pero realmente lo que él tiene que hacer es hacer su trabajo y pues por eso queremos hablar con él para enseñarle cómo puede el Estado de Sinaloa traer más inversión, haciendo lo opuesto de lo que está haciendo hoy, ¿no? Apoyando a las empresas, al contrario, para que lleguen más empresas estadounidenses y extranjeras a Sinaloa y crean más fuentes de empleo, pero el problema que él tiene es político y no tiene nada que ver con las empresas extranjeras, ¿no? Sí, no sé si el problema sea político o simplemente por tanto desconocimiento acaba haciéndole al revés, porque pues ahora está señalado por haber hecho este tipo, o sea, a un fuego le echó más y lo puso en descontrol. Yo espero que en las próximas horas pueda haber este diálogo y pues si me lo permites, estaré tocando base contigo para ver el desenlace de esta situación tan penosa. Desde mi punto de vista me da mucha vergüenza. Y gracias, como siempre. Cuenta con ello, Pedro, y la verdad creo que afortunadamente los productores de maíz entienden mucho mejor la situación que el propio gobernador y obviamente sus comentarios pues no le han hecho caso, ¿no? Pero realmente pues sí necesitamos funcionarios muy responsables y que sepan exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, estaremos en contacto, querido amigo, y espero que se le enmiende la plana a este hombre. Gracias por estar conmigo. Larry Rubin, un hombre siempre presente en temas de puentes de comunicación entre México y los Estados Unidos, de hoy y de muchos años. Resumen de noticias en la hora central. Un resumen de lo más importante que le estamos informando. El Comité Federal del Mercado Abierto en los Estados Unidos determina por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en un rango entre el 5 y el 5.25% ante el estancamiento de la inflación. Esto no quiere decir que la inflación en los Estados Unidos haya desaparecido. No, está atemperándose la inflación. Y ya que estamos hablando de esto, les quiero decir que puede ser, y esto será en el tercer trimestre definible, si Estados Unidos entra en una recesión, esta será ligera, espero para bien de México, y si es ligera o nula, esto puede beneficiar a la economía mexicana. Ahora, la economía mexicana hoy está reportando un peso en 17,11 con respecto del dólar. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tan bajo el dólar? ¿Por qué tan apreciado el peso? Razones. Producto Interno Bruto negativo del país. Ingreso de muchos dólares por turismo, manufacturas y remesas. Baja en la capacidad adquisitiva del mexicano y tenemos muchos dólares que no son comprados, lo que abarata el precio del dólar. En otras palabras, la economía no forzosamente tiene que ser boyante para tener un peso, un superpeso. En este caso, la economía mexicana, al no estarlo, está trayendo como consecuencia este resultado. Tenemos dólares que no podemos comprar, abaratan el precio del dólar y lo ubican en esa cantidad. Hay que ver ahora, no tanto la apreciación o depreciación del peso con respecto del dólar,
sino la depreciación del peso con respecto al consumo interno. Y eso pienso que es un asunto inapelable. Al acusar de complot de empresas, muchas de ellas internacionales, muchas de ellas norteamericanas, para comprar a menor precio granos básicos, Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, pidió a los agricultores cesar el paro en el aeropuerto de Culiacán y llevarlo mejor a las oficinas de estas compañías. Hablé con Larry Rubin, que es el representante de la American Chamber of Commerce de los Estados Unidos, y que dice: estamos tratando de hablar con este gobernador ante sus declaraciones que son irresponsables, esperando con ello que termine un malentendido que ha traído estas consecuencias. Al acusar de complot de empresas para comprar a menor precio de granos básicos, Rubén Rocha pide entonces una acción que resulta para los inversionistas en el sector primario de los Estados Unidos en México una posición que los pone, pues, hombre, como los malos de la película, cuando que el problema tiene que ver con la manera en que el gobierno está aplicando estos precios de garantía, nada que ver con las empresas, nos argumenta el propio Larry Rubin. Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, ex negociador en jefe del TEMEC, culpó al gobierno federal de detonar las protestas al eliminar la agricultura por contrato y el mal manejo, el pésimo manejo que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación con respecto de los agricultores, los productores de los básicos, de los commodities para México y que le darían fortaleza al sector primario, está siendo hoy más que evidente. Hay una incapacidad de agricultura, de los gobiernos estatales, del presidente de la República, de todo el esquema, por una razón política, porque el campo tiene como reducto político al PRI y no a Morena, y eso al presidente le puede en serio. Mario Zamora, senador priista y ex titular de Financiera Rural, que ya desapareció, reprobó que el gobernador sinaloense proponga violar la ley en lugar de buscar el diálogo y las soluciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la eliminación de las medidas asimétricas impuestas a Pemex en la reforma energética del 2014. El valor de las importaciones de gas natural realizadas por México en el primer trimestre del año cae 16.62% respecto al mismo periodo en el 2022. Algo que se me olvidaba decirles, que se me hace muy importante. Larry Rubin ya habla que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos en este momento. Primer socio comercial. Y dice, si tenemos un intercambio comercial de 700,000 millones de dólares, podría ser del doble. Bueno, dice, podría llegar al millón de millones. Pero pues, este gobierno en México parece que no lo quiere, ¿no? Parece. De un total de 2,469 municipios en México, al menos 936, principalmente en el sur, no tienen una gasolinera que supla las demandas, la demanda que hay diaria, cotidiana, por el energético. Hay muchas empresas que quieren poner gasolineras en el sureste mexicano, pero no hay permisos. Y esto tiene que ver con la CRE, con la Comisión Reguladora de Energía, y por supuesto con el gobierno de la Cuarta Transformación. El huachicol o robo y venta ilícita de gasolinas en el país se estima en unos 57.6 millones de litros diarios, según la ONEXPO. Por cierto, les quiero comunicar que esto me llama profundamente la atención, que hubo un asesinato del presidente de la ONEXPO en Nuevo Laredo. Y esto es una noticia tremenda, porque todo aparentemente tiene que ver con el huachicol. Y fíjense, debo de reportarles con ello el asesinato de José Luis Palos Morales, presidente de la ONEXPO en Nuevo Laredo, dentro de ONEXPO, la Asociación de Gasolineros, fue ejecutado. Y aparentemente fue ejecutado el día de ayer o tarde del pasado martes, muy tarde. Y hemos llegado a no poder reaccionar, nos quedamos estáticos ante una realidad violenta
que es oscura a la vez. El hecho de que se esté constantemente reportando el asesinato de personas que tienen que ver con la economía y con el desarrollo en México nos llama tremendamente la atención. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Estoy con Adriana Braniff en Miami, en la Florida, para hablar de información que todos en este momento, en este año tan político en otras partes del mundo, bueno, en los Estados Unidos con un especial acento. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues últimamente como que la noticia está en Miami, porque fíjate que ya hay un nuevo candidato, alguien que alza la mano para ser presidente de los Estados Unidos, otro más. Ahora se trata, y te lo presento aquí con una fotografía, se trata del alcalde de Miami, es él, alzó la mano, ya alzó el dedo, él es Francis Suárez, ya presentó los documentos y ya con él, pues ya tenemos 4 Florida Man o Florida Men o 4 hombres de Florida que quieren ser presidentes. Tenemos a Donald Trump, que es de Florida, tenemos a Ron DeSantis, que es de Florida, y ahora tenemos a Francis Suárez, que también es de Florida. Y pues de edades diversas. Donald Trump, por ejemplo, sabemos, ayer cumple 77 años, le cantaron el Happy Birthday, Mr. President, ayer 77, Ron DeSantis, pues joven, 44, y este nuevo que les acabamos de presentar tiene 45 años, así es que pues son dos que son jóvenes. Ya hoy va a anunciar oficialmente su campaña. ¿Qué tiene de interesante este candidato? Bueno, que es el primer candidato hispano, el primer candidato latino, es de origen cubano y está entrando a la campaña para estas elecciones del 2024 como el único latino que hasta ahorita lo ha hecho. Podríamos pensar que Marco Rubio se lanzaba, parece ser que no lo va a hacer, pero también es el único alcalde que ha alzado la mano, porque pues normalmente son o gobernadores o senadores, y él pues no es ni gobernador ni senador, es un alcalde. Claro que hay que acordarnos que cuando Donald Trump se lanza, pues tampoco era ni gobernador ni senador, simplemente era un magnate de bienes raíces de Nueva York. Este hombre que les acabamos de presentar, pues ya está en su segundo mandato como alcalde aquí en Miami. Se tiene una relación espinosa con Donald Trump y con Ron DeSantis. No votó, no apoyó a Donald Trump en las elecciones ni del 2016 ni en su intento de reelección en el 2020. Y tampoco se lleva muy bien con Ron DeSantis porque ha criticado algunas de sus políticas, sobre todo las que tuvieron que ver con COVID. Las criticó muchísimo, entonces pues la relación, evidentemente, pues se tensaron ahí entre ellos dos. Su perfil político pues cobró muchísimo impacto y relevancia durante la pandemia, porque acuérdate, Pedro, que Miami se abrió a la gente que quisiera venir. Miami recibió a muchísimos ciudadanos, a muchísimas personas de Nueva York, por ejemplo. Casi te puedo decir que todo Nueva York se mudó a Miami, por eso los precios de rentas ya están altísimos. Pero también quiso este alcalde hacer de Miami un polo de atracción de inversión, digamos, el nuevo Silicon Valley. Y por eso, pues, adquirió mucha notariedad. Florida es muy importante electoralmente hablando, hay que acordarnos, porque es el tercer estado con mayor cantidad de votos electorales. Está empatado con Nueva York y solamente le gana California y Texas. Entonces, Florida es un estado muy, muy importante. Ya opinó Kellyanne Conway, que hay que acordarnos que era la asesora de Donald Trump, una güera que estaba para todos lados con Donald Trump. Dice que es un excelente candidato para ser vicepresidente. Entonces, ahí está. Pero pues, quién sabe si Ron o Trump vayan a querer llamarlo para ser su vicepresidente. Tenemos 13 ya entonces, 13. Y hay de todo, ¿no? De todos los sabores. Hay 13, pero esta contienda, Pedro, sabemos que es de 2. Sabemos que está entre Donald Trump y Ron DeSantis. Donald Trump sigue a la cabeza. Donald Trump sigue siendo popular a pesar de lo que acabamos de ver el lunes con su acusación y sigue recaudando dinero. Esta vez recaudó $6.5 millones justamente después de esta acusación que se le hace aquí en Miami, Pedro. Tremendo. Fíjate que, estamos bien. Me gusta el hecho de que haya un aspirante de origen latino por primera vez en la historia. Esto también es un hecho, es un hito. Y me hiciste recordar
Adriana, hace muchos años, cuando yo era un chamaco, un joven, que acompañaba yo a mi padre a los lanzamientos de los proyectos de la NASA y que en donde estás, en Miami, los cubanos apenas empezaban a tratar de encontrar posiciones de trabajo en donde podían, en donde se podían acomodar. Y conforme pasó el tiempo, fueron cada vez cobrando más fortaleza hasta llegar a este tipo de manifestaciones en las que pues ya ha habido alcaldes de origen cubano y pues ahora se empieza a ver un cubano power tremendo desde el lugar que habitas. Tienes toda la razón, Pedro. De hecho, hay un libro que se llama Bloody Miami, donde pues el que lo escribe, que es un periodista, pinta un escenario donde ya la comunidad cubana tiene prácticamente el control, no solamente político, sino también económico y social del sur de la Florida. Entonces, sí, desde ese punto de vista, pues sí, tienes total y absolutamente razón, Pedro. Sí. Otro asunto importante es que ahora que estamos ya en época preelectoral, carrera para las elecciones de Estados Unidos, pues sabemos que la gente vota con el bolsillo. Y la última noticia sobre la inflación, que sigue bajando por 11º mes consecutivo, ya en Estados Unidos tenemos una inflación de 4%. Y eso hizo que ayer, que fue la reunión de la Reserva Federal, del Banco Central, así como lo anunciabas ya más temprano, Pedro, pues decidieron poner en pausa el alza de las tasas de interés. Jerome Powell ya dijo que de todas maneras esto se trata de una pausa, porque es muy probable que antes de que acabe el año vuelvan a subir un poco más las tasas de interés en las próximas 2 reuniones que se tienen previo a que acabe el 2023. Una es en junio, otra es en septiembre. De todas maneras, esta es una buena señal, porque pues están en 5 y 5.25% las tasas de interés, lo cual se queda así por lo pronto en pausa. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero este es un punto para obviamente la administración de Biden, porque como lo dijimos anteriormente, pues la gente vota con el bolsillo, Pedro. Fíjate que a la par de esta noticia, el Banco Central Europeo acaba de anunciar otro aumento de las tasas de interés en Europa. Este es de 25 puntos base, o sea, llegar hasta 3.25%. Y pienso que con este aumento se acusa que en Europa la problemática inflacionaria está pesando más. No quiero decir que en Estados Unidos no pese, pero está pesando más en Europa, que está impagable. O sea, los precios en Europa están tremendos y esto, pues hay otra vez un esfuerzo desesperado del Banco Central de Europa para tratar de bajarle el ímpetu a todo lo que ha representado la rotura de la cadena de suministros. Y hay que decirlo, a todos nos ha pegado la guerra de Rusia con Ucrania. Fíjate nada más, Adriana, cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania, se quedaron incautados en Rusia más de 600 aviones comerciales de diferentes partes del mundo. Y aumentó los seguros en la aviación, lo que pues hace que las compañías repercutan este costo pues, en el usuario. Y date cuenta en este momento cómo están los boletos de avión. Uno pudiera pensar, es que los boletos de avión tienen que ver con un problema local, y no, tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, que nosotros la veríamos tan lejos, pero está tan cerca, nuestra economía tan lejos como en el bolsillo de cada habitante que utiliza el avión como un medio de transporte en algún momento o frecuentemente. Sí, tremendos los precios de los aviones. Lo bueno es que ya tenemos el Felipe Ángeles, pero no regresamos al tema internacional, Pedro, porque ahora que dices la guerra en Ucrania, pues fíjate que vamos a ver que muy atentos a esta visita que va a hacer. El día de mañana empieza una visita de Antony Blinken, el secretario de Estado, hacia China. Empieza esta visita de Estado. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es eliminar esta tensión que hay entre China y Estados Unidos, abrir canales de comunicación que parece que están cerrados. Hay nada más que recordar los últimos eventos militares entre Estados Unidos y China. Uno, el globo espía que voló por los cielos
de Estados Unidos, y dos, pues la cancelación de Blinken de la visita de Estado que tenía justamente a Beijing, justamente por esto del globo espía. Y bueno, por eso va para allá Anthony Blinken. No sabemos con quién se va a reunir, no sabemos si se va a reunir con Xi Jinping, pero seguro será con gente de muy alto nivel. Y nada más, hay que decir que hay gran cantidad de temas que discutir. Pienso, por ejemplo, en el tema del fentanilo, que preocupa muchísimo esta crisis en Estados Unidos y que los precursores vienen justamente de China, aterrizan en México y ahí se elabora la droga y pasa para los Estados Unidos. Pienso también en esta nota que comentamos aquí del Wall Street Journal, que no ha sido ni desmentida ni ratificada, pero que decía que ya China se había puesto de acuerdo con Cuba para poner una base espía justamente aquí cerquita, en el patio trasero de los Estados Unidos, digamos a 100 millas de Florida. Ese es otro tema interesante. Pienso en Taiwán, por supuesto, en la guerra de Rusia y Ucrania, por supuesto que pensamos en eso, y me quedo pensando otra vez en lo que dijera Henry Kissinger, que ya hemos comentado aquí, Pedro. Henry Kissinger, que dijo que Estados Unidos y China deben aprender a convivir para evitar una tercera guerra mundial. Sí. Fíjate que dentro de los temas entre China y los Estados Unidos, pues está Taiwán, ¿no? Está presente el asunto de Taiwán como una piedra en el zapato que tienen los dos, tanto en la bota china como en la norteamericana, y que es potencialmente pudiera ser la manzana de la discordia que pudiera detonar eso que haces alusión, esa posible tercera guerra mundial, que está muy lejos. Pues no, la verdad es que no, está a la vuelta de la esquina y tenemos que entender que ese es un tema que a todos los seres humanos de este planeta nos afecta y nos impacta directa o indirectamente. Y para finalizar, si un hombre como Henry Kissinger está preocupado por esto, Pedro, pues tendremos que preocuparnos un poquito todos. Por supuesto que sí. Henry Kissinger ha sido el mago de la diplomacia de los Estados Unidos por más de medio siglo. Y hoy, a sus 100 años de edad, cumplidos en este mayo pasado, sigue dando opiniones que tienen que ver con el mundo, con China, con la situación ruso-ucraniana, con los problemas de la multipolaridad en este momento del mundo, que está empezando a ver cómo el mundo, cómo se crece en el mundo, así como un pastel, la presión sobre diversos temas políticos que todos resultan explosivos. Y además en el marco de un proceso electoral, ¿no? En los Estados Unidos, que eso también trae, obviamente, ese es el aderezo de los aderezos. Opiniones y asesorías, diría yo, Pedro, porque como asesora a monarcas, asesora a presidentes, asesora a primeros ministros, y como bien tú dices, a sus 100 años. Así es que para aquellos que dicen que Joe Biden ya está grande y no puede ser presidente de Estados Unidos, ahí tenemos a un Henry Kissinger que pues, es la voz autorizada para evitar que caigamos en un caos mundial, Pedro. Sí, Henry Kissinger, Dr. Kissinger, un hombre extraordinario que guardo en mi memoria dentro del bagaje que me ha tocado entrevistar en mi carrera como comunicador. Pero en fin, pues esa es otra historia. Gracias como siempre, Adriana. Te abrazo y te mando todo mi cariño en esta mañana. Buenos días. Gracias, Pedro. En otra ocasión nos cuentas tu entrevista con Kissinger. Que tengas un excelente día. Gracias, muchas gracias, Adriana. Tuvo que ver con una reunión que hubo en Tlatelolco sobre la no proliferación de armas nucleares, convocada por el presidente Echeverría. Y ahí me tocó entrevistar a Henry Kissinger y se me hizo un hombre de un peso político como pocos he conocido en mi vida de comunicador. Dr. Henry Kissinger. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Buenos días, Roberto. Hola, ¿qué tal, mi estimado Ferriz? Pues resulta que Gerardo Fernández Noroña asegura que él será la gran sorpresa de esta contienda interna de Morena por la candidatura presidencial, aun cuando no existe piso parejo para todos los aspirantes.
el día de ayer acudió a la Cámara de Diputados a hacer también su mudanza y a despedirse de sus colaboradores. Interrogado sobre la percepción de que la contienda por la postulación presidencial será solo entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el diputado petista, él dice que no, que él será la gran sorpresa. Así lo dijo, escuchemos. Yo creo que voy a ser la gran sorpresa. Yo creo que están subestimándome y mientras me subestimen yo se los agradezco porque puedo caminar con mayor tranquilidad. Reitero, ya que vean cómo están las cosas, me va a empezar a llover. No es que en mi caso, por más que le busquen, o sea, lo único que me pueden acusar es de empobrecimiento explicable. Bueno, hay que ayudarlo con una colecta porque dice que no tiene dinero. Entrevistado en el Palacio de San Lázaro antes de dejar su cargo, al primer minuto de este jueves, el legislador afirmó que la diputada morenista Jade Kolponemsky llegó tarde a la competencia por la postulación precisamente a la presidencia de la República y descartó la modificación de la convocatoria para permitir su inscripción. Cuestionado sobre los señalamientos respecto de que el proceso interno de Morena es una campaña anticipada y en consecuencia se está violentando la ley y se debe de frenar, Fernández Noroña considera que no es así, ya que hay una valoración política de tomar una determinación temprana que es derecho interno del llamado movimiento de la Cuarta T. Así pues, horas antes de que entre en vigor su licencia como diputado federal, Fernández Noroña pues dejó el día de ayer, como te comento, mi estimado Ferriz, la presidencia del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados para participar en este proceso interno de Morena en la selección del candidato. Bueno, y Monreal, ¿qué pasó con Monreal? Bueno, él anunció que el próximo viernes, al mediodía, el día de mañana, se va a registrar como candidato a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación para llevar a cabo una campaña de tierra y austera. Así lo calificaron, van a ser aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Todo esto para simular todo un proceso interno que, pues, yo digo que estamos ya en tiempos electorales y bueno, le cambian el nombre para tratar de no ser multados por el INE o por el tribunal. Tras reconocer que ninguno de los aspirantes para encabezar dicho cargo dispondrá de algún apoyo, Monreal señaló que su campaña dice que la va a realizar con recursos propios. Bueno, yo que sepa, todo lo tienen que hacer, tendrán que ser con recursos propios o externos o privados. A la pregunta de si pesará que algunos tengan más ahorros, el político zacatecano señaló que habrá que dar la pelea y que tiene la seguridad de que podrá lograr convencer a la población. Bueno, así son las cuestiones, tendrán que buscar fórmulas de convencimiento de cómo llegarle a la población. Monreal ya anunció que va a través de YouTube tener un reality show. Él hará su campaña apoyándose definitivamente en redes sociales y para eso pues él solito se las lleva porque al final de cuentas le encantan los medios. Tiene él con su celular caminando por donde vaya, tendrá la facultad y la forma de tener un contacto buscando obviamente las redes sociales. Yo creo que esta será una alternativa que buscarán precisamente los aspirantes y los contendientes de Morena en este proceso, entre comillas, interno. Mi estimado Fernández. Bueno, muy bien. Roberto, usted como siempre, gracias por tu reporte. Gracias y buenos días. Estamos pendientes, buen día. Gracias, buenos días. Y bueno, lo que deriva de todo esto es que se está notando una división interna tremenda en Morena. Digamos que el presidente abrió la caja de Pandora dándole una bendición especial a Claudia. Claudia ya se siente la candidato de Morena a la presidencia, ya sin pensar en el proceso interno. Ahora, si ya se siente, después de la discusión que tuvo con el señor Alfonso Durazo, se ve que tiene una autoridad, es muy impositiva, le habló feo a Durazo, ante la mirada en resguardo de Gerardo Fernández Noroña, que estaba, tomaba agua, así como forma de nerviosismo, ¿no? Tomaba agua constantemente, viendo cómo estaba discutiendo Claudia con Alfonso Durazo,
Y Ricardo Monreal, nada más se les quedaba viendo a los dos como diciendo, esta Claudia está ya montada en la protagonista de la película. Ahora, esto va a implicar, y hablo en términos generales, no específicamente de los candidatos de Morena, sino en términos generales de la situación de Morena. Habla de un hueco tremendo en el gabinete con la salida de 8 miembros dentro del gabinete. La que tiene en este momento una mayor expectativa es la de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que hasta este momento pues no se ha visto quién podría ser el sustituto. Yo pienso que Alejandro Encinas, es lo que pienso ahorita, pero bueno, ya lo veremos en su oportunidad. Pero estoy viendo que Marcelo Ebrard, si ya sabe que Claudia va a ser la favorita del profesor, como la canción, ahí va a venir una ruptura fuertísima, porque los dos han buscado esta posición. En el caso de Marcelo, toda su recanija vida, toda. Les llega la oportunidad y Marcelo no la va a dejar ir. Y como no la va a dejar ir, va a haber mucho revoloteo. Miren, la causa por la que se enoja Claudia y le reclama a Durazo, yo no sé ni por qué le reclama a él, es porque cuando llegó al Consejo de Morena, le gritaron piso parejo, piso parejo, y ella dijo, esto me lo mandó Marcelo, porque él es el que está reclamando el piso parejo. Y dice, pues esto no se vale. Y le hace ver a Durazo furiosa, esto no me lo hagan, a mí me respetan, soy la candidata. Y entonces todos se quedaron, ups, la candidata ya está en candidata, no en aspirante a la candidatura, sino en candidata. Y lo dijo ella, soy la candidata. Bueno, pues órale, eres la candidata, vamos a ver hasta dónde llegan los agravios y el fuego amigo, sobre todo el fuego amigo. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y voy con mi guerrera favorita, que, perdón por el comentario, pero es mi hija, Dore, que es una mujer verdaderamente que no para y que no cesa de luchar. Te saludo, mi Dore, buenos días. Muy buenos días, papacito, te amo, muy buenos días a todo el auditorio. Hoy les tengo un tema de lo más interesante en Punto y Aparte, porque vamos a hablar del emprendimiento de la mujer, que es definitivamente crucial para el crecimiento económico y para generar igualdad de género en absolutamente todo el mundo. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población mundial, su presencia en los puestos de liderazgo empresarial sigue siendo muy baja. Fíjense, tan solo el 29% de los puestos CEO a nivel mundial son ocupados por mujeres. Sin embargo, el emprendimiento femenino está en aumento. En la última década, el número de mujeres emprendedoras ha crecido significativamente, cosa que nos da muchísimo gusto en todo el mundo. Y de hecho ha superado el crecimiento de los hombres emprendedores. Son las mujeres que dicen, órale va, y le entramos a este rollo, que los hombres que miden como más los pasos que van a dar. Ahora, según el Global Entrepreneurship Monitor, my English please, en el 2020, la tasa de actividad emprendedora femenina a nivel mundial fue de 14.4%, con una brecha de género de tan solo 9.7%, esto en comparación con la tasa de actividad emprendedora masculina. Y aunque las mujeres han avanzado muchísimo en el mundo empresarial y estamos viendo cómo cada vez más se posicionan las mujeres en las empresas y tienen la capacidad de ser líderes, aún enfrentamos un montón de desafíos, Hay todavía un montón de barreras. Una de ellas, que es muy grave y que la tengo que mencionar, es el machismo, porque sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo. A lo mejor es parte de una ideología que no hemos logrado arrebatar del mundo empresarial. También se sufre muchísima discriminación en el trabajo.
Tan es así que están ofreciendo poner el día para la menstruación de la mujer cuando llevamos tanto tiempo trabajando con ella. También tenemos que lidiar con el acceso a los financiamientos. Tú como mujer llegas a un banco a pedir un préstamo para levantar una empresa, no tan fácil te lo dan, aunque las mujeres pagan mucho más puntuales que los hombres. Ahora, las expectativas sociales también, porque quieren que seamos mamás, pero emprendedoras, pero libros, y piensan que no somos capaces de ser todo. Entonces, piensan que a la hora de tener una expectativa social nos limita o nos impide tener éxito en nuestra carrera. Mencionar que eso es totalmente falso. Nosotros podemos ser mamás, podemos ser emprendedoras y podemos ser líderes y podemos manejar las finanzas y somos económicas y hacemos de absolutamente todo. Tan es así que en casa también le hacemos de perro policía, de policía y de psiquiatra. Y afortunadamente han habido avances que han favorecido el posicionamiento de la mujer en materia legal. Hoy la ley nos protege. En muchísimos países se han establecido leyes que prohíben la discriminación de género en el lugar de trabajo y garantizan el pago igualitario, que es más importantísimo, porque luego hay hombres que tienen el mismo puesto que una mujer, sin embargo el hombre gana más porque todavía se cree que es el hombre el que mantiene la casa. Y no es así. Hoy la realidad de las cosas es que las casas se van a michas, mitad y mitad. Además, se han introducido políticas de licencias de maternidad y también de paternidad, cosa que se me hace importantísimo, porque no solo la mamá cuida de los niños, sino el conjunto papá-mamá deben de cuidar de los niños. Y esto permite que tanto las mujeres como los hombres tengan una familia y puedan convivir en un ámbito laboral y personal, todo al mismo tiempo. Es importante destacar que las mujeres pueden llevar una vida personal y laboral exitosa, al igual que los hombres, ¿no? Ellos sí pueden tener familia y no les dicen nada. La igualdad de género en el lugar del trabajo no solo beneficia a las mujeres, sino también a las empresas y a la economía en general. Hay un estudio de McKinsey & Company que encontró que las empresas con una mayor representación femenina en la alta dirección tienen un rendimiento financiero significativamente mejor que las que no lo tienen. Es decir, agárrense más chavas en la empresa y van a ver cómo van a funcionar sus finanzas. Y por último, algunos datos curiosos, ¿no?, del emprendimiento. Las mujeres emprendedoras tienen más probabilidades de tener un impacto social positivo en sus comunidades y que a menudo enfrentan menos riesgos en sus negocios que los hombres. También se ha demostrado que las empresas lideradas por mujeres tienen una mayor probabilidad de ser sostenibles y de centrarse en la responsabilidad social corporativa. Y con esto, papacito, decir, es increíble ser mujer en el siglo XXI, porque hoy lo que nos ha tocado vivir y experimentar es mucho más grande de lo que imaginamos cuando éramos pequeñas. Y hoy que nos toca ser líderes en muchos aspectos en materia empresarial, pero también en la familia, desde la parte personal, te das cuenta que sí se puede y que somos capaces de muchísimas cosas y estamos listas las mujeres para seguirlo demostrando. Papacito, te mando un beso enorme y gracias, nos escuchamos en un ratito. Claro que sí, y estoy absolutamente convencido de sus capacidades, que son mucho mejores y mucho mayores y mucho más señaladas que las de los propios hombres. Eso me queda más que claro. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, me quedo con el pendiente de quién estará al frente de la Secretaría de Gobernación. Es una posición clave en cualquier gobierno, ¿no?, en cualquier parte del mundo, el que lleva las labores del manejo interno de la política. Y es clave, insisto, para cualquier gobierno, porque es ahí en donde está la operatividad política de un país. Se da a través de la Secretaría de Gobernación. En el caso de este gobierno, el que lleva la operatividad política, digamos en términos de decisiones, es el presidente, por supuesto. Y pienso que así ha sido siempre, pero siempre tiene que haber un administrador de lo que decide el presidente. Es decir, le llega todo
sale todo de una entidad que es la Secretaría de Gobernación, que tiene esa función, el ir enviando y recibiendo puentes de diálogo para llevar un trabajo armónico de la vida política de México. Y entonces, pues esta ha sido últimamente la función de Adán Augusto López, que seguramente pues ya estará listo para lanzarse. Entre hoy y mañana vendrá su anuncio en el que dice: dejo gobernación. ¿Quién podría estar en su lugar? Bueno, el que más me suena ahora es Alejandro Encinas. Pero si Alejandro Encinas va, querría decir que en las elecciones del año que viene, Alejandro no iría en nada. No buscaría una candidatura más que, pues no sé, probablemente para estar en el Congreso o para hacer algo, porque pues brincan de un punto a otro, ¿no? Pero Alejandro Encinas es, de lo que veo ahí adentro, el que pudiera tener mayores posibilidades. Otro es César Yáñez. César Yáñez también es subsecretario de Gobernación y es la expareja de Elena Chávez, la que hizo el Rey del Cash, hombre otrora cercano al presidente de la República, y después de un cierto periodo de congelamiento, pues se convirtió ahora en subsecretario. Pero ahí se quedan las cosas y sobre esto estaremos, por supuesto, al pendiente. Yo le invito para que el día de hoy esté con nosotros. Hoy por la tarde voy a platicarles en redes de Cleopatra, una mujer base de la historia de lo que es la cultura occidental en su conjunto, la base en Egipto, de ahí por el año 44 a.C. Les voy a platicar de esto y yo estoy seguro que les va a encantar. Les invito para su punto de parte, luego punto de vista con Adriana Braniff a las 19 horas y después a las 20 horas estará lo mejor de punto de aparte de Dore Ferriz, que estará con ustedes en un minuto más en las redes sociales por las que nosotros pasamos. Gracias. A nombre de todo mi equipo se despide, como siempre, con todo cariño y respeto, su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.